¿Qué pensarías si te dijera que existe una enseñanza en la Biblia que habla de ser arrebatados, de ser llevados hacia la presencia de Dios en un abrir y cerrar de ojos? Imagina un evento que cambiará todo, un momento en el que los creyentes serán repentinamente arrebatados de la tierra para encontrarse con el Señor en el aire. ¿Qué significaría esto para ti? ¿Cómo impactaría tu vida y tu fe? Y lo más importante, ¿estás preparado para ese momento? Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del rapto según la Biblia. Exploraremos sus significados, sus signos y sus promesas. Nos adentraremos en un viaje de descubrimiento que desafiará nuestras creencias y nos invitará a reflexionar sobre el futuro de nuestra fe. Así que prepárate, porque nos embarcaremos en un viaje de misterio y esperanza. ¿Estás listo para descubrir lo que la Biblia dice sobre ser arrebatados? Entonces acompáñanos en este emocionante recorrido. El concepto del rapto, uno de los temas más intrigantes y discutidos dentro de la teología cristiana, se encuentra arraigado en las enseñanzas bíblicas sobre el fin de los tiempos. A lo largo de los siglos, ha generado debates y especulaciones, pero su esencia se halla en la esperanza de ser arrebatados hacia la presencia de Dios antes de la gran tribulación. Para entender este concepto, es esencial sumergirse en las Escrituras. La palabra rapto no aparece explícitamente en la Biblia, pero su fundamento se encuentra en pasajes clave, como 1 Tesalonicenses 4, 16-17, donde se describe cómo los creyentes serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Este evento está íntimamente ligado a la promesa de la venida de Cristo. Sin embargo, la interpretación y el entendimiento del rapto varían entre las diferentes corrientes teológicas. Algunos creen en un rapto pretribulacional, donde los creyentes serán arrebatados antes de la gran tribulación. Otros sostienen un rapto mitribulacional o postribulacional, donde el arrebatamiento ocurre en medio o al final de este periodo de prueba. Estas interpretaciones se apoyan en pasajes como Mateo 24 y Apocalipsis 6-19. Independientemente de la perspectiva teológica, el concepto del rapto enfatiza la necesidad de preparación espiritual y vigilancia constante. Jesús mismo advierte en Mateo 12:42, «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta admonición resuena a lo largo de las Escrituras, instando a los creyentes a estar alerta y preparados para el retorno de Cristo en cualquier momento. El rapto no solo es un evento futuro, sino también una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes. En 1 Tesalonicenses 4:18, el apóstol Pablo exhorta, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esta esperanza transformadora ofrece fortaleza y consuelo en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. En resumen, el rapto, aunque rodeado de misterio y controversia, encuentra su fundamento en las enseñanzas bíblicas sobre la venida de Cristo y la esperanza de los creyentes de ser arrebatados hacia su presencia. Es un recordatorio poderoso de la importancia de la preparación espiritual y la vigilancia constante en la vida del creyente, así como una fuente de esperanza y consuelo en tiempos de tribulación. Paso 3. Guión sobre el rapto en profundidad, significado y signos. Continuaré con el resto en respuestas adicionales. El rapto en profundidad, significado y signos. El rapto, un tema de gran interés y debate en el ámbito teológico, es un concepto que encierra significados profundos y está rodeado de diferentes interpretaciones sobre su naturaleza y su relación con los eventos futuros. Profundicemos en este tema para comprender mejor su significado y los signos que podrían precederlo, según la perspectiva bíblica. El término rapto se deriva del latino raptus, que significa arrebatado o llevado rápidamente. En el contexto teológico, se refiere al evento en el cual los creyentes serán repentinamente llevados de la tierra hacia la presencia de Dios antes de la gran tribulación, según la interpretación pretribulacionista. Este concepto está basado en varios pasajes bíblicos, siendo uno de los más citados 1 Tesalonicenses 4, 16-17,
donde se describe cómo los creyentes serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Otros pasajes, como Mateo 24, 40-41 y 1 Corintios 15, 51-52, también son interpretados como referencias al rapto. La interpretación del rapto varía entre las diferentes corrientes teológicas. La interpretación pretribulacionista sostiene que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación, ofreciendo así una escapatoria para los creyentes antes del periodo de juicio divino sobre la tierra. Por otro lado, la interpretación postribulacionista argumenta que el rapto y la segunda venida de Cristo son eventos simultáneos al final de la gran tribulación. En cuanto a los signos que podrían preceder al rapto, muchos estudiosos señalan varios eventos proféticos descritos en las Escrituras, como el aumento de las guerras y conflictos, la apostasía generalizada, el surgimiento del anticristo y la restauración de Israel como nación, entre otros. Estos signos, según algunas interpretaciones, indicarían que el rapto está cerca. Sin embargo, es importante destacar que la naturaleza exacta del rapto y los signos que lo preceden siguen siendo objeto de debate y especulación entre los estudiosos de la Biblia. Aunque las Escrituras ofrecen indicaciones sobre estos temas, la interpretación de los eventos futuros siempre está sujeta a la comprensión humana y a la soberanía de Dios sobre el tiempo y el destino. En resumen, el rapto es un tema de gran importancia dentro del estudio de la escatología cristiana, que ofrece esperanza y consuelo a los creyentes mientras esperan la venida gloriosa de Cristo. Aunque su naturaleza y timing exactos puedan ser objeto de debate, la promesa del rapto nos recuerda la importancia de vivir con fe, esperanza y preparación constante para el encuentro con nuestro Señor y Salvador. Y el arrebatamiento según las Escrituras, preparación y esperanza. El concepto del arrebatamiento, también conocido como el rapto, es una de las doctrinas más fascinantes y esperanzadoras dentro del estudio escatológico cristiano. Basado en las enseñanzas bíblicas sobre la venida de Cristo, el arrebatamiento representa un evento en el cual los creyentes serán repentinamente llevados de la tierra hacia la presencia de Dios antes de la gran tribulación. Vamos a explorar más a fondo este tema, centrándonos en la preparación espiritual y la esperanza que proporciona a los creyentes. La base fundamental del arrebatamiento se encuentra en pasajes bíblicos clave, como 1 Tesalonicenses 4, 16-17, donde el apóstol Pablo describe cómo los creyentes serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Este pasaje, junto con otros textos como Mateo 24, 40-41 y 1 Corintios 15, 51-52, ofrece una visión de la repentina transformación y reunión de los creyentes con Cristo. La preparación espiritual para el arrebatamiento es una de las principales enseñanzas asociadas con este evento escatológico. Jesús mismo instruye a sus seguidores a estar siempre preparados y vigilantes, como se registra en Mateo 12 y 42, «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta exhortación resalta la importancia de una vida de fe activa, santificación y comunión constante con Dios. Además de la preparación espiritual, el arrebatamiento también ofrece una poderosa esperanza para los creyentes. En 1 Tesalonicenses 4 y 18, Pablo alienta a los creyentes a consolarse unos a otros con la promesa del arrebatamiento. Esta esperanza transformadora no solo nos fortalece en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida, sino que también nos motiva a vivir con un sentido renovado de propósito y expectativa. La esperanza del arrebatamiento también nos desafía a vivir vidas piadosas y centradas en Cristo mientras esperamos su retorno. En Tito 2 y 13, se nos insta a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta anticipación activa nos impulsa a vivir de manera coherente con nuestra fe, compartiendo el Evangelio y sirviendo a los demás en amor y bondad. Aunque la naturaleza exacta del arrebatamiento y su timing preciso pueden ser motivo de debate teológico, su mensaje central de esperanza y preparación espiritual resuena profundamente en el corazón de cada creyente. Nos recuerda la importancia de vivir con fe, expectativa y una firme convicción en la promesa de la venida de Cristo,
mientras perseveramos en la carrera de la fe hasta el día de su glorioso retorno. Y entendiendo el rapto, perspectivas teológicas e interpretaciones. El concepto del rapto, una doctrina clave en la escatología cristiana, ha sido objeto de estudio y debate a lo largo de los siglos. Diferentes corrientes teológicas ofrecen interpretaciones variadas sobre este evento, lo que ha dado lugar a una amplia gama de perspectivas sobre su naturaleza y timing. Vamos a explorar algunas de estas perspectivas teológicas y las interpretaciones asociadas con el rapto. Pretribulacionismo. Esta perspectiva sostiene que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación, un periodo de juicio divino sobre la tierra. Los creyentes serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, escapando así del tiempo de tribulación. Esta interpretación se basa en la idea de que Dios no ha destinado a sus hijos a experimentar su ira, como se menciona en 1 Tesalonicenses 5, 9. Mitribulacionismo. Según esta perspectiva, el rapto tendrá lugar en medio de la gran tribulación, después de los primeros 3 años y medio de tribulación, pero antes del periodo más intenso de juicio divino. Se basa en pasajes que describen la ira de Dios que se derrama sobre la tierra en la segunda mitad de la tribulación, mientras que los creyentes son preservados de esta ira. Postribulacionismo. Esta interpretación afirma que el rapto y la segunda venida de Cristo son eventos simultáneos al final de la gran tribulación. Los creyentes pasarán por la tribulación y serán arrebatados inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo para establecer su reino en la tierra. Esta perspectiva enfatiza la idea de que los creyentes deben estar preparados para enfrentar la tribulación y ser fieles hasta el final. Preterismo parcial. Algunos estudiosos interpretan el rapto como un evento simbólico o espiritual que ya ha ocurrido en el pasado, específicamente durante la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esta perspectiva sostiene que las profecías apocalípticas se cumplieron en su mayoría en eventos históricos y no se refieren a eventos futuros. Independientemente de la perspectiva teológica adoptada, el concepto del rapto sigue siendo una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes, ya que les recuerda la promesa de la venida de Cristo y la salvación final de los redimidos. Aunque las interpretaciones puedan variar, la esencia del mensaje del rapto sigue siendo el mismo: la venida gloriosa de Cristo para reunir a su pueblo y establecer su reino eterno. La promesa del rapto, esperanza y consuelo en tiempos de tribulación. El concepto del rapto, aunque rodeado de diversas interpretaciones teológicas, ofrece una promesa de esperanza y consuelo para los creyentes en medio de los tiempos de tribulación. Más allá de las diferencias doctrinales, el mensaje central del rapto es un recordatorio poderoso del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Vamos a explorar cómo esta promesa infunde esperanza y consuelo en los corazones de los creyentes, especialmente en tiempos de tribulación y aflicción. Esperanza en la venida de Cristo. La promesa del rapto nos recuerda la esperanza de la venida de Cristo para reunir a su pueblo. En Juan 14, 3, Jesús promete: «Di si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén». Esta promesa nos da la certeza de que, independientemente de las circunstancias presentes, tenemos un futuro seguro en la presencia eterna de Dios. Consuelo en medio de la tribulación. El rapto ofrece consuelo a los creyentes que enfrentan tribulaciones y sufrimientos en este mundo. En 1 Tesalonicenses 4 y 18, Pablo alienta a los creyentes a consolarse unos a otros con la promesa del rapto. Esta esperanza transformadora nos fortalece en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida, recordándonos que nuestra redención está cerca. Renovación de la fe y la esperanza. La promesa del rapto renueva nuestra fe y esperanza en Dios, incluso en los momentos más oscuros. En Romanos 8 y 18, Pablo escribe: «Pues tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esta perspectiva eterna nos da fuerzas para perseverar en la fe, sabiendo que nuestro sufrimiento no es en vano. Preparación para el encuentro con Cristo. El rapto nos desafía a vivir vidas santas y preparadas para el encuentro con Cristo.
En Mateo 12:44, Jesús nos insta a estar siempre preparados, ya que no sabemos el día ni la hora de su venida. Esta exhortación nos llama a vivir vidas de rectitud y santidad, conscientes de la inminencia del retorno de Cristo. En resumen, la promesa del rapto es una fuente inagotable de esperanza y consuelo para los creyentes en Cristo. Nos recuerda que nuestra esperanza no se basa en las circunstancias presentes, sino en la promesa segura de la venida de Cristo para reunirnos con Él en gloria. En tiempos de tribulación y aflicción, esta esperanza transformadora nos sostiene y fortalece, recordándonos que nuestro destino final está asegurado en las manos amorosas de nuestro Salvador. Y el momento del arrebatamiento, ¿cuándo sucederá según la Biblia? Una de las preguntas más recurrentes entre los estudiantes de la escatología es sobre el momento en que ocurrirá el arrebatamiento. A lo largo de los siglos, se han propuesto diversas teorías y se han realizado interpretaciones de las Escrituras para intentar descifrar este misterio. Vamos a profundizar en este tema y examinar algunas de las perspectivas bíblicas sobre el momento del arrebatamiento. Señales proféticas. Muchos estudiosos de la Biblia buscan señales proféticas que puedan indicar la proximidad del arrebatamiento. Estas señales pueden incluir eventos geopolíticos, sociales, económicos y naturales que están alineados con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Sin embargo, es importante recordar que Jesús nos advirtió en Mateo 12:36 que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Interpretaciones teológicas. Las diferentes corrientes teológicas tienen interpretaciones variadas sobre el momento del arrebatamiento. Los pretribulacionistas creen que el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación, mientras que los postribulacionistas argumentan que será al final de este periodo de prueba. Los mitribulacionistas sitúan el arrebatamiento en medio de la gran tribulación. Cada perspectiva se apoya en diferentes interpretaciones de pasajes bíblicos relevantes. La parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 25:1-13, Jesús comparte la parábola de las 10 vírgenes, que espera al novio en una boda. 5 de ellas son prudentes y están preparadas con suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 son insensatas y descuidadas. Cuando el novio llega inesperadamente, las vírgenes prudentes están listas para entrar con él al banquete nupcial, mientras que las insensatas se quedan afuera. Esta parábola nos enseña la importancia de estar siempre preparados y vigilantes, sin importar cuándo ocurra el arrebatamiento. Independientemente de las interpretaciones y especulaciones sobre el momento del arrebatamiento, la enseñanza central de la Biblia es que debemos estar siempre preparados para encontrarnos con nuestro Señor. Más allá de las diferencias doctrinales, la exhortación de Jesús en Mateo 12:44 es clara: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta es la verdadera llamada para los creyentes: vivir vidas santas, preparadas y en espera constante del retorno glorioso de Cristo. Preparándonos para el rapto, vivir con expectativa y rectitud. El concepto del rapto, con su promesa de ser arrebatados para encontrarnos con el Señor, es una verdad central en la fe cristiana. Pero más allá de discutir cuándo ocurrirá este evento, es esencial enfocarnos en cómo debemos vivir en preparación para este día esperado. Vamos a explorar cómo podemos prepararnos para el rapto, viviendo con expectativa y rectitud. Manteniendo una relación íntima con Dios. La preparación para el rapto comienza con una relación íntima y personal con Dios. Esto implica cultivar una vida de oración, estudio de la Biblia y comunión con el Espíritu Santo. La intimidad con Dios nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a estar preparados para encontrarnos con Él en el arrebatamiento. Viviendo una vida santa y recta, la preparación para el rapto también implica vivir una vida santa y recta, en conformidad con los principios y mandamientos de Dios. En 1 Juan 3:3 se nos insta a purificarnos a nosotros mismos, ya que aquellos que tienen esta esperanza en Él se esfuerzan por ser santos, así como Él es santo. Esto implica apartarnos del pecado y buscar la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Compartiendo el Evangelio,
parte de nuestra preparación para el rapto también implica compartir el Evangelio con otros y llevar a cabo la gran comisión dada por Jesús en Mateo 28, 19-20. Debemos estar comprometidos con la misión de hacer discípulos de todas las naciones, llevando el mensaje de salvación y esperanza a aquellos que aún no conocen a Cristo. Vigilancia y expectativa constantes. Jesús nos advirtió en Mateo 12:42 que debemos estar siempre preparados, ya que no sabemos el día ni la hora de su venida. Esto significa vivir con una vigilancia constante y una expectativa ferviente del retorno de Cristo. Esta actitud de espera activa nos ayuda a mantenernos enfocados en las cosas eternas y a no ser distraídos por las preocupaciones temporales de este mundo. En resumen, la preparación para el rapto implica vivir una vida de fe activa, santidad y expectativa constante del retorno de Cristo. Más allá de especular sobre el momento exacto de este evento, debemos enfocarnos en cómo podemos vivir de manera que estemos preparados en todo momento para encontrarnos con nuestro Salvador. Que nuestra vida refleje la esperanza y la expectativa de la venida de Cristo, y que estemos listos para ser arrebatados y encontrarnos con Él en las nubes. Ha sido un viaje emocionante explorar juntos el fascinante mundo del rapto según la Biblia. Espero que hayas encontrado respuestas a tus preguntas y que te hayas inspirado para profundizar aún más en este tema tan relevante. Recuerda, el estudio de la palabra de Dios es un viaje continuo y apasionante. Si deseas seguir explorando temas como este y recibir más contenido inspirador y edificante, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, estarás al tanto de las últimas actualizaciones y podrás ser parte de nuestra comunidad de búsqueda de conocimiento y crecimiento espiritual. Así que no esperes más. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje de descubrimiento y fe. Hasta la próxima, y que la paz de Dios esté contigo siempre.